Y ahora vamos a entrar con nuestra siguiente entrevista, una de las periodistas que en lo personal también le tengo mucha admiración, pues a Daniela Rea. Daniela Rea, también de pie de página de la red de periodistas de a pie, que ella está publicando un trabajo pues tremendo, eh, el abuso sexual infantil. Hay que creerles a los niños, así se titula pues este artículo, este trabajo periodístico, esta investigación que hizo Daniela Rea y que además habla de los datos y las cifras en dónde está colocado México en materia de abuso sexual infantil, eh, y pues es un dato durísimo el que arroja la OCDE. Así que pues tenemos un enlace también telefónico con Daniela Rea, a quien le agradecemos que nos esté tomando la llamada. Buenos días, Daniela. Hola, ¿cómo están, Ernesto? Buenos días a todos por allá. Buenos días, Daniela. Pues tremendo el dato que arrojas aquí en esta investigación periodística, en este reportaje. México ocupa el primer lugar de la OCDE en abuso sexual infantil. Daniela. Sí, bueno, este trabajo que publicamos en 7 páginas tiene como intención recordarnos una cosa muy dolorosa que es el nivel de abuso sexual infantil que se vive en México, el nivel de los abusos que suceden en espacios de cercanía y de confianza de las niñas y el nivel pues de impunidad que hay alrededor de ellos, ¿no? Y me parece, y sobre todo esto para volver a insistir, volver a poner atención en que hay que creerles a los niños, ¿no? Somos muy adultocéntricos en general y dudamos, sentimos que son manipulados, pero bueno, los niños saben lo que viven, lo que sienten, y en casos tan graves como es el abuso, pues hay que poner atención y hay que creerles y hay que considerarles personas completas que saben lo que están viviendo. Ya, hay una historia que cuentas precisamente de un caso que me parece bastante útil porque retrata no solamente el nivel de la agresión y de los impactos, sino también la revictimización que luego pueden tener. Este es de un caso del estado de Morelos y si fueras tan amable, también, Daniel Arrea, de compartir qué es lo que te arroja un caso como este y esto pues transformado a que México pues ocupa el primer lugar en este tipo de casos, pues es algo que también invita a colocar también la mirada en qué están haciendo las autoridades frente a esto. Bueno, lo que creo que esta historia nos arroja es eso que habíamos planteado, ¿no? El nivel tan alto de índices de abuso que vive en México, la cantidad, la gran mayoría, según el Instituto Nacional de las Mujeres, de estos abusos suceden en espacios de confianza, y lo difícil que es poder acceder a justicia, ¿no? Ya sea o porque no hay instituciones preparadas. Ahí citamos también un estudio de Save the Children que habla de cómo hay una revictimización constante hacia las infancias cuando hay denuncia de abuso sexual, porque no hay personal capacitado para poder obtener sus testimonios, porque se les revictimiza, se les hace vivir la situación de nuevo, o sea, en términos emocionales, y también porque los niveles de desgaste pueden ser demasiado grandes como para desistir, ¿no? Y a veces con la denuncia viene una revictimización y viene una criminalización del entorno en donde están las infancias que fueron víctimas. Citamos ahí el caso de una mujer cuyos hijos fueron víctimas de abuso sexual por parte de su progenitor. Ella hizo una denuncia penal y conforme avanzaba el caso, el agresor, expareja, también empezó a hacer una lucha legal al grado de quererles quitar la custodia de las hijas, de sus hijos, ¿no? Entonces esta mujer, de quien
no es la historia principal, pero que citamos ahí porque tiene que ver con revictimización, que puede llegar a estos niveles catastróficos de lo que estoy contando ahorita, es que ella, al ver que estaba obligada legalmente a entregarle a sus hijos al agresor porque había perdido el proceso de custodia, ella decide quitarse la vida y quitarle la vida a sus hijos también, ¿no? Entonces me parece que ese ejemplo lo mencionamos en la nota porque llega a mostrarnos hasta dónde pueden llegar las consecuencias de la revictimización en los procesos judiciales a personas que han sido víctimas de abuso. Pienso, y la intención principal de presentar esta historia es porque creemos que es importante que haya espacios para que los niños hablen de los abusos que sufren, y creemos que es importante poner atención en que estos niños en que sean creídos, en que se les crea, y también que como adultos, como familiares, perdamos la vergüenza para hablar de ello. A nadie nos gusta hablar, o a nadie nos gusta pensar que probablemente nuestros hijos sufrieron abuso, porque eso nos carga de culpas, nos carga de furia, nos carga de tristeza, nos carga de impotencia, nos carga de depresión, pero la única forma de poder, uno de los pasos necesarios para poder acabar con estos abusos, tienen que ver con justo el hablar de ellos, ¿no? Y en ese sentido quisiera recordar una nota que publicamos también en pie de página con Lidia Carrión y yo, de cuando la ODI la Oficina de la Defensoría de la Infancia sacó un informe sobre la red de pornografía infantil y abuso infantil que sucedía en distintas escuelas, jardines de niños, recuerdo que eran jardines de niños. Nosotros decidimos entrevistar a las madres que habían denunciado y lo primero que nos decían es muy difícil hablar de esto. O sea, nadie quiere enfrentarse a esta verdad, ¿no? Entonces, cuando ellas hablaban y planteaban a los padres de las escuelas de los abusos, de inmediato todo el mundo decía, no, a mí no. Entonces, las madres en ese caso de la ODI y en este caso de la nota que publicamos hoy, lo que hay es una intención también de poner sobre la mesa su historia para decir, es importante que construyamos espacios para poder hablar de esto, que les creamos a las víctimas y que le quitemos el velo de vergüenza y de culpa, porque de otra manera callar no oculta, incluso puede permitir que sigan sucediendo este tipo de crímenes. Daniela, para cerrar esta entrevista, déjame colocarte también esta parte de la escenografía que decide montar la señora Victoria, la utilidad de la misma, y eso también me lleva a la otra pregunta que también está ahí enfocada en tu texto, en tu trabajo periodístico, y que es el creerle a los niños o a las niñas. Hay que creerles, y eso me lleva a preguntar si el dato, la información de qué tanto no se les cree a los niños o a las niñas cuando hacen este tipo de denuncias, Daniela. Perdón, ¿qué tanto qué? ¿Qué tanto no se les cree a los niños o a las niñas cuando hacen este tipo de denuncias? Porque, híjole, no sabría, no tengo una cifra como para saber, porque no sé si existe esa cifra como para saber, o sea, a duras penas creo que llegamos a saber qué número de casos llegan a tener justicia, ¿no? En términos de sanciones, pues no es justicia, sino más bien sanciones. Pero lo que sí es común es que haya, o que sucede, pues no sé qué tan común la verdad, es que se plantee que los niños fueron instruidos para decir eso, ¿no? O sea, cuando se dice que hay que creerles a los niños es porque muchas veces se desestiman sus testimonios pensando que fueron manipulados para decir algo a favor o en contra de alguien. Y esto no solo sucede en los casos de abuso sexual, sino en general, o sea, en muchos casos en donde se judicializan los procesos con las infancias, se les suele quitar su capacidad de nombrar, ¿no? O sea, ellos tienen formas para nombrar las cosas que viven, pero hay y justo los procesos judiciales tendrían que estar entendiendo y representando y reconociendo las formas en las que los niños hablan de las cosas que viven. Pero generalmente, o sea, pero sí suele pasar
que cuando los niños denuncian, ¿no? En algún proceso, declaran en algún proceso, se les crea que fueron manipulados. Y esto creo que en el fondo tiene que ver con ese no reconocimiento de la personalidad y de la capacidad de un niño para hablar de lo que siente, ¿no? Es decir, que lo que decía un poco al inicio, con nuestro no creerles personas completas, ¿no? Son manipulables, son influenciables, y eso me parece que es parte de las cosas que nos importa, que nos interesa poner sobre la mesa, que es reconocer su capacidad de hablar, de que ellos saben lo que sienten, saben lo que les duele, saben lo que les gusta, saben lo que no les gusta, y hay que poner eso en el centro. Así es, Daniela Rea. Pues te agradecemos, Daniela, que nos hayas tomado la llamada y gracias también siempre por este tipo de trabajos periodísticos y que le comparto, además le informo que ya pegamos la liga para que usted pueda acceder directamente al artículo, al trabajo periodístico, a este reportaje de Daniela Rea. Te mandamos un fuerte abrazo, Daniela. Gracias. Gracias, Ernesto, como siempre, por el espacio y a todo tu auditorio. Buenos días. Buenos días, Daniela.